El perro dejó a sus cachorros solos, pero lo que hizo la leona dejó a todos impactados. ¿Alguna vez imaginaste que una leona pudiera criar y proteger a los cachorros de un perro en lugar de atacarlos? Lo que sucedió en esta historia dejó a todos sin palabras. Un hombre había salido de su casa como cualquier día. A su lado lo acompañaba su perro fiel, ese compañero que nunca lo dejaba solo. Caminaban por un sendero, tranquilos, disfrutando del aire fresco de la mañana. Todo parecía normal, hasta que de pronto algo inesperado sucedió. El perro empezó a ladrar con fuerza. Sus orejas se alzaron y sus ojos se clavaron en la hierba alta. El hombre se detuvo, con un mal presentimiento, y entonces la vio. Una leona emergió lentamente, con paso firme, los músculos tensos y la mirada fija. El miedo se apoderó de él. El perro no dudó en colocarse delante, dispuesto a protegerlo. Sus ladridos rompían el silencio de aquel lugar, pero la leona rugió con un sonido profundo que hizo temblar el suelo. El hombre quiso retroceder, pero no había a dónde huir. En cuestión de segundos, la fiera se lanzó. El perro intentó resistir, valiente hasta el final, pero la diferencia era enorme. El hombre, paralizado, observó impotente. La escena fue rápida, dolorosa y definitiva. El silencio volvió, solo interrumpido por el eco del rugido que aún vibraba en el aire. El hombre se marchó con el corazón destrozado. Había perdido a su leal compañero, aquel que tantas veces lo había acompañado. Su mente no dejaba de repetirse la imagen, y cada recuerdo era un golpe más de tristeza y culpa. Los días pasaron y él trataba de seguir adelante, aunque el dolor seguía presente. Pero lo que jamás imaginó era que, muy pronto, sería testigo de algo que cambiaría por completo esa sensación de pérdida. El destino tenía preparada una revelación insólita. Una mañana, mientras caminaba por el mismo sendero, escuchó un sonido extraño. No era un rugido, ni un ladrido. Era más bien un gemido suave, casi un lamento. Movido por la curiosidad y el miedo, se acercó con cautela. Entre la hierba, ocultos, se encontraban unos cachorritos. Sus cuerpos diminutos temblaban. Sus ojos aún cerrados buscaban el calor que habían perdido. El hombre se agachó, sorprendido. Eran los hijos de su perro, pequeños y frágiles, huérfanos de madre. El corazón le dio un vuelco. No sabía cómo habían llegado hasta allí, pero estaba claro que dependían de alguien para sobrevivir. Se inclinó para tomarlos en brazos, pero antes de poder hacerlo, un ruido familiar lo paralizó. Las ramas se movieron y, como una sombra imponente, apareció la misma leona. Su figura dominaba el claro, y el hombre sintió que el miedo lo recorría de nuevo. Instintivamente retrocedió, temiendo lo peor. La leona avanzó con lentitud. Sus ojos no estaban fijos en él, sino en los cachorros. El hombre contuvo la respiración, seguro de que estaba a punto de presenciar otra tragedia. Pero entonces ocurrió lo increíble. La leona se agachó suavemente. Con una delicadeza imposible de imaginar en un animal tan fuerte, olfateó a los pequeños y los empujó con el hocico hacia su propio cuerpo. Los cachorros, confundidos, buscaron calor y se acurrucaron contra ella. Y en lugar de rechazarlos, la leona los rodeó con sus patas, como si fueran suyos. El hombre no podía creer lo que estaba viendo. Aquel animal, que días atrás había arrebatado la vida de su perro, ahora protegía a sus crías. Era como si hubiera asumido la responsabilidad de compensar lo ocurrido, como si la naturaleza hubiera escrito un guión distinto. A partir de ese momento, la leona se convirtió en madre adoptiva de los cachorros. Los lamía para limpiarlos, los cargaba con la boca cuando se alejaban demasiado y rugía con fuerza para espantar a cualquier amenaza cercana. Nadie podía acercarse a ellos, porque ahora tenían a la guardiana más inesperada. Los días se transformaron en semanas. El hombre, desde la distancia, observaba con asombro. Veía cómo los pequeños crecían bajo la mirada atenta de la leona, cómo aprendían a caminar tambaleantes y cómo se alimentaban gracias a la protección que ella les brindaba. Lo que más lo sorprendía era la ternura en cada gesto de la fiera. Sus colmillos podían desgarrar, pero para ellos eran caricias. Sus garras podían destruir, pero para ellos eran un refugio seguro. Los cachorros crecieron rodeados de una familia extraña.
Sus juegos eran un espectáculo insólito. Corrían alrededor de la leona, mordisqueaban su cola, intentaban trepar sobre su lomo. Ella, paciente, soportaba cada travesura con la calma de una madre. Y cuando el cansancio los vencía, los acunaba entre sus patas, arrullándolos con su respiración pausada. Con el tiempo, la historia comenzó a difundirse. Algunos no creían que fuera posible, pensaban que se trataba de un invento, pero quienes habían presenciado la escena sabían que era real. Lo que pasaba allí desafiaba todo lo que se pensaba de la naturaleza. El hombre, que al principio no podía perdonar a la leona por lo ocurrido con su perro, empezó a verla con otros ojos. Comprendió que la vida no siempre sigue un camino lógico, y que incluso en medio del dolor pueden hacer algo extraordinario. Los cachorros crecieron sanos y fuertes, siempre bajo el cuidado de la leona. Aprendieron a convivir en un mundo que parecía imposible, el de ser crías de un depredador que jamás los lastimó. Lo que sucedió 2 años después fue aún más sorprendente. Una tarde, mientras el hombre caminaba por el sendero, escuchó ladridos. Pero esta vez no eran los chillidos de cachorros, sino los sonidos firmes de perros adultos. Se detuvo, incrédulo, al reconocerlos. Eran ellos, los mismos pequeños que había visto temblando en la hierba. Corrieron hacia él con alegría, lo rodearon, saltaron sobre sus piernas. Sus cuerpos eran fuertes, sus ojos brillaban, y en cada movimiento se notaba la huella de la crianza que habían recibido. Pero lo más increíble fue lo que vio detrás. La leona avanzaba lentamente, observando la escena. Ya no era la fiera que imponía miedo, sino la madre orgullosa que vigilaba a sus hijos. El hombre se quedó sin palabras. Comprendió que aquella relación no era un accidente, sino un lazo verdadero. Un vínculo que había nacido de la tragedia, pero que se había transformado en una lección de vida. Desde ese día, cada vez que recordaba a su perro, ya no lo hacía solo con tristeza. Pensaba también en la leona y en lo que había hecho por sus crías, y entendía que, de alguna forma, su amigo seguía presente a través de ellos. Esa escena dejó una enseñanza imborrable. Incluso en medio de la ferocidad puede brotar la ternura. Incluso en la naturaleza más salvaje puede aparecer el instinto de cuidar y proteger. Gracias por llegar al final del video. No olvides dejarnos un like y contarnos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más relatos increíbles. Hasta pronto.